damos aquí la bienvenida a esta nueva edición de Health in Action Summit. Arrancamos con este panel. Vamos a estar conversando sobre vacunas, innovación, desafíos y nuevas fronteras en inmunización. Aquí me acompaña un panel de expertos que voy a presentar brevemente. Agustina Elizalde, sentada aquí a mi izquierda, que es directora médica de Pfizer Conosur. Ben Kubik, gerente general de Takeda Conosur. Y Julieta Luz Porta, CEO y co-founder de Sphere Bio. Bueno, tenemos un tema bastante complejo, interesante. Justo antes de arrancar el panel también decíamos, se cumplieron 5 años de la pandemia de COVID, que creo que va a quedar como... marcó un antes y un después, ¿no? En lo que tiene que ver con las experiencias personales que vivimos y lo que tuvo que ver hacer sobre todo el sistema de salud y la carrera contrarreloj para el desarrollo de vacunas. Quizá viendo un poquito hacia atrás, ¿qué aprendizajes podemos tomar y qué situaciones podemos recordar hoy sobre lo que se vivió y sobre lo que podemos proyectar hacia futuro? Bueno, sí, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá discutiendo estos temas. Creo que la pandemia fue un cambio de paradigma para creo que un montón de las actividades humanas, ¿no? Pero bueno, puntualmente en lo que tiene que ver con desarrollo y la aceleración que fue el desarrollo de las vacunas y de los medicamentos en general, representó, me parece, un ejemplo de lo que se puede lograr con el trabajo colaborativo. O sea, creo que vimos una sinergia como nunca antes, donde las empresas farmacéuticas, los gobiernos, los entes reguladores, la academia y los investigadores trabajaban realmente muy sincronizados y logramos en ese tiempo poder controlar y poner fin a la pandemia, ¿no? Creo que es uno de los mayores aprendizajes. Y en este sentido de trabajo colaborativo hay otros ejemplos también, ¿no? Lo que fue el proyecto y el programa COVAX para lograr que todas esas vacunas lleguen a los países de menores recursos. Bueno, tenemos un ejemplo concreto hace poco también de lo que es el trabajo colaborativo entre la Organización Panamericana de la Salud, Pfizer y Synergium, que es una empresa local para la fabricación de la vacuna para el neumococo 20 valente en Argentina, para proveer a toda la región, que es otro gran ejemplo de colaboración. Hay cambios de paradigmas muy grandes en cuanto a lo regulatorio. Nunca antes había pasado, y esto fue tanto a local como a nivel internacional, ¿no? Tanto en FDA como en la ANMAT, a medida que se generaba la data, se compartía en tiempo real y eso aceleró muchísimo los procesos de aprobación. Pero más allá de lo que es lo técnico o lo regulatorio, creo que nos dejó un aprendizaje muy grande en cuanto a la importancia de la educación de la población general, ¿no? Todo el mundo estaba al tanto de cómo venían las fases, fue muy educativo en cuanto a entender cómo es el desarrollo de una vacuna y de un medicamento, y creo que ahí el rol de entender la importancia de la investigación clínica, la importancia de la innovación, porque al final del día eso es lo que está impactando directamente en la salud, y creo que ahí la forma de innovación tiene un rol fundamental, no solo por la posibilidad de inversión que tiene en investigación y desarrollo, sino por este compromiso con la calidad, con la seguridad, con el acceso. Y con esto termino, pero me parece que más allá de todo, en el fondo un gran aprendizaje es que no es un lujo invertir en innovación, es realmente una estrategia de necesidades de proteger a la salud pública, estar preparados para la siguiente pandemia y que todos los avances de la medicina realmente impacten en la salud real, ¿no? Y yo te sumo a eso, para nosotros las startups nos dejaron un terreno fértil con esta conciencia de por qué es importante innovar, por qué la ciencia frontera, por qué hay que invertir en plataformas, en nueva tecnología, porque la pandemia fue el caso. Por ejemplo, BioNTech venía preparando la plataforma, la habían probado en cáncer, aparece el COVID, se mueven rápidamente. Y esto para las nuevas tecnologías como es la de Sphere Bio o las de muchas de las startups que nacieron gracias a la pandemia, el terreno regulatorio, el terreno político, social y cultural, sobre todo también en Argentina, preparó el terreno para nosotros. Y acá estamos.
¿Ven? No, muchas gracias por la invitación también. Lo siento por mi castellano, es un poco austriaco, porteño en este momento. Se entiende muy bien. Gracias. No, sin duda la pandemia tiene un impacto y aceleró procesos, por ejemplo, de la producción, de la distribución también. Pero para mí también la pandemia contribuyó al conocimiento de la población sobre las vacunas, sobre el rol que tiene la vacuna, sobre la importancia que tiene la vacuna en protegernos, contra enfermedades que pueden llegar a ser desastrosos, ¿no? Ahora, también, bueno, volviendo a lo que comentaba Agustina de la colaboración, ¿no? La colaboración, la difusión, ¿cómo se puede trabajar hoy justamente? Porque otro de los puntos que quizá dejó la pandemia y que hoy también podemos ver es que a la vez, si bien hay mayor conocimiento de la población, también hay sectores de la población donde hay desinformación. Lo vemos con las redes sociales. ¿Cómo se puede trabajar hoy en conjunto para ayudar a que el mensaje llegue y a que no se confundan los temas? No sé si alguien quiere contestar. Bueno, este tipo de foros es un excelente ejemplo. O sea, porque no alcanza muchas veces con que las vacunas estén disponibles y después la gente no va a vacunarse. Y creo que ahí tenemos un desafío que es bastante parecido a lo que estaba en la pandemia en esto de la desinformación, ¿no? Y en este sentido las vacunas es una de las herramientas que más hicieron por la salud pública en todos estos últimos años. Se calcula que en los últimos 50 años se salvaron más de 154 millones de vidas y la mayoría en chiquitos menores de 5 años, con lo cual no alcanza, o sea, no hay que dejar de hablar porque nos parece que es algo obvio y no lo es, de la importancia que esto tuvo en reducir enfermedades que estaban erradicadas, como el polio, con las tremendas secuelas que dejaba, como el tétanos, la difteria, el sarampión, que estamos de vuelta viendo casos. Es como decir, bueno, todos estos avances de la medicina, de pronto, en esta desinformación estamos retrocediendo muchísimo. Son eventos y muertes prevenibles. Lo del sarampión choca mucho, porque era una página que habíamos dado vuelta. Digo, se había llegado a... No hablábamos de sarampión y ahora realmente el tema está de nuevo. Exacto. No, y es importante porque las vacunas, en la historia de medicina, las vacunas son tan importantes como, no sé, el agua potable o lavo las manos, ¿no? Y que es importante es comunicar con datos científicos, pero en una forma que la gente entiende. Y para nosotros que es importante también es colaboración, la colaboración con el ministerio, con diferentes organizaciones para fortalecer el conocimiento sobre el poder de la vacuna. Bien. Y para mí el mensaje de esperanza, porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en algunas indicaciones que son muy letales, donde por ahí la cirugía o la quimioterapia o la radioterapia, lo que está disponible no funciona, y el primer protocolo del médico es lo que esté en estadio de investigación, o sea, es una vacuna que esté en estadio de investigación. Entonces, informarse también para todos aquellos pacientes que no saben que podría haber una esperanza, invertir en estos temas es crucial también, así que sumo a todo lo que están diciendo mis compañeros. ¿Sobre qué tipo de enfermedades están trabajando? Y nosotros estamos específicamente en cáncer de cerebro ahora, y hay espacios donde hace más de 30 años que no hay medicamentos, o sea que hay mucho para innovar, hay mucho para hacer, o sea, la ciencia puede dar respuesta a un montón de cosas que se están necesitando, y por ahí el complemento de las nuevas inmunoterapias, que hay un boom también después de la pandemia, y la gente está empezando a hablar. Hay conceptos que antes no estaban en la sociedad y están empezando a hablar de inmunoterapias, de protocolos de investigación. Entonces, bueno, nosotros estamos en el cáncer más letal de los de cerebro, que se llama glioblastoma, que también es la principal causa de mortalidad en niños. Y en este caso no sería una vacuna preventiva, sino una vacuna terapéutica, pero ese niño, esa familia, el 95% de los pacientes con glioblastoma no sobrevive en más de 15 meses. Entonces, imagínense que esa persona o esa familia no tiene una respuesta, y la respuesta está en la investigación, en las vacunas, en lo que esté en el protocolo. Y bueno, obviamente
las entidades privadas, los gobiernos tienen que empezar a difundir la importancia de también investigar y de por qué la ciencia y las vacunas son una respuesta. Como vos decís, a veces uno se olvida, pero llegado ese momento y esa familia hay una parte crucial, digamos, de la sociedad que tiene que estar y que tenemos que sentirnos todos actores de seguir comunicando de esta forma, ¿no? Bien, bien. Y ahora, ¿qué rol están tomando las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con el desarrollo de vacunas, con pensar los siguientes pasos de la salud? No sé si alguno quiere tomar la posta. Bueno, creo que estamos en un momento realmente apasionante, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es un salto en lo que es la tecnología como ningún otro antes, ¿no? Y esto ya está impactando en la forma de desarrollar no solo vacunas, sino medicamentos. Hoy la inteligencia artificial puede predecir qué moléculas van a responder mejor, puede diseñar estructuras para que aumente la eficacia y reduzca los efectos adversos. Hay un montón de avances en lo que es biotecnología en general, o sea, la secuenciación ha bajado los tiempos, ha bajado los costos, va a hacer que la medicina de precisión y personalizada sea cada vez más real, con todo el análisis de datos que hay atrás, o sea, hay mucho, el manejo, digamos, con biopsia líquida, o sea, poder detectar el cáncer en forma muy temprana, todo eso va a revolucionar mucho de los manejos de muchas patologías. Y bueno, puntualmente, donde estamos también más traído a él hoy sí, Pfizer tiene 14 vacunas en distintos estadios del programa de desarrollo clínico. Hay muchas innovaciones que tienen que ver, algunas con ARN mensajero, que es algo que conocemos mucho en el COVID, el poder introducir las instrucciones para fabricar eso hacia lo cual queremos generar defensas, con las ventajas que tiene, bueno, acá hay expertos, pero que es mucho más rápido, que se puede adaptar a distintas cepas. Otra innovación también que tiene que ver con la estrategia es la inmunización materna. O sea, poder vacunar a la madre y que la madre genere los anticuerpos y las defensas y eso se lo traslade al bebé y ese bebé ya nace con la cobertura y protegido. Eso te iba a preguntar, estando embarazada, ¿pero puede ser también con la lactancia? Con la lactancia también, naturalmente se transmiten un montón de anticuerpos que protegen la vía respiratoria y la vía digestiva también, pero bueno, puntualmente el ejemplo concreto que tenemos es el año pasado se introdujo en el calendario nacional de vacunación la vacuna contra el virus sincicial respiratorio de la bronquiolitis, que es algo que inunda las guardias todos los inviernos y bueno, tenemos un gran ejemplo de esta estrategia y se está desarrollando también otras vacunas contra el estreptococo grupo B también. Bien. Y para mí también el análisis de datos, inteligencia artificial tiene un rol en la distribución de la vacuna y priorizar dónde son los lugares que tenemos que priorizar. Para anticipar con el dengue, por ejemplo, qué son lugares que tengo es un problema más grande y analizar con un toma de decisiones, cómo enfocar en los esfuerzos de la vacunación y también de la contaminación. Bien. La vacuna del dengue de Takeda hace 2 años que está ya en el mercado, ¿no? Sí. ¿Y hoy dónde se está distribuyendo? ¿Aquí en Argentina? ¿En Brasil? Sí. No, la vacuna contra el dengue fue un desarrollo de más de 10 años, un esfuerzo grande en el mundo. Y dengue es una amenaza, una de las más grandes amenazas de la salud pública mundial. Sí. Más de casi la mitad de la población mundial está afectada del dengue en más de 120 países. Y para nosotros estamos orgullosos de que ahora nuestra vacuna contra el dengue está disponible acá en Argentina, en Brasil, en otros países en Latinoamérica también y en Asia. Son 2 años acá en Argentina de la experiencia con nuestra vacuna y estamos enfocados para establecer más acceso en el nivel público y privado también. Bien, sí, sobre todo porque el dengue, a lo que conversábamos antes, hasta hace un tiempo, digo, la enfermedad ya estaba,
pero no hablábamos tanto, quizás porque acá en Buenos Aires tampoco había la cantidad de casos como los que vimos el año pasado, y el cambio climático está generando que haya brotes en zonas en las que a lo mejor en otro momento no había, entonces lleva a que se esté más en alerta y se tome más conciencia. No, exactamente. Yo soy de Austria. En Austria ahora no es un problema grande. Pero también en Europa tenemos más y más casos de dengue en el sur de Europa. Argentina es un poco lo mismo. Antes, muchos años, fue un problema en el norte del país. Ahora más en las provincias centrales también. Y que es importante para nosotros es evitar que replicar un brote que tuvimos el año pasado. Y por eso es importante que trabajamos juntos con todos los actores de la salud, con la concientización, pero también la vacuna es una herramienta importante, una herramienta nueva, pero un herramienta con otras medidas en el manejo integrado contra el dengue. Bien. Y bueno, hablábamos de tecnología, de inteligencia artificial, de innovación. Innovación es algo que te cruza directamente con lo que estás haciendo y me parece con el norte que lleva una startup. ¿Cómo son tus próximos pasos? ¿Cómo estás proyectando? Bueno, nosotros, somos todos de Argentina, el equipo de investigación, y estamos colaborando con institutos y compañías de todo el mundo. Básicamente, cuando uno hace innovación profunda, utiliza esta ciencia de frontera, que son cosas que por ahí, como para darle también un ejemplo a quienes nos están escuchando, es una tecnología que en caso de funcionar va a ser first in class, digamos, sí. Y digamos, el mecanismo de acción nunca ha estado dentro de un cuerpo humano, entonces nosotros tenemos que demostrar que son seguras, no son tóxicas, son eficientes, entonces tenemos que pasar fases de investigación. Ahora, cuando uno tiene una tecnología tan potencial que se puede probar para tantas enfermedades que todavía o tienen vacunas pero no están funcionando en un grupo de pacientes o no tienen vacunas eficientes, se necesita cosas nuevas y tecnologías que puedan responder. Entonces, en este contexto mundial no hay mejor momento para probar y hacer de-risking, le digo yo, bajar el riesgo en diferentes enfermedades e indicaciones. Y una startup, con esto de colaborar que vos decías al principio, tienen que entender que por ahí nosotros no tenemos todo el conocimiento en una enfermedad. Entonces, estamos usando tecnología para avanzar en este mecanismo que va a estar en el cuerpo, digamos, para tratar enfermedades, pero vamos a colaborar con grandes actores, universidades, compañías que ya tienen el conocimiento hace un montón de años en cada enfermedad, en cada indicación, y que por ahí tienen, digamos, el contexto, ellos pueden afrontar un ensayo clínico, las fases regulatorias. Entonces, la startup argentina está innovando con inteligencia artificial en estos vehículos para mediar el sistema inmune y entrenar al sistema inmune para atacar una célula infectada tumoral, hoy probando en cáncer de cerebro y futuramente esperamos poder probar en colon, en páncreas, en pulmón y en enfermedades infecciosas, ampliarnos a terapia génica y seguir probando la plataforma en otras tecnologías. Eso sería, digo, para quien no es del sector y lo ve de afuera, vacunas personalizadas. En el caso del cáncer van a ser vacunas personalizadas contra el cáncer de cerebro que van a salir de la biopsia del tumor. Estos vehículos llevan, con AI diseñamos qué proteínas o qué herramientas nos ayudan a mediar mejor con el sistema inmune para generar respuesta potente. Hay un desafío que es el santo grial de la industria de la salud, que es cómo llevar moléculas complejas dentro de la célula para activar el sistema inmune. Y nosotros solucionamos esa limitación técnica. Entonces, es imposible pensar una tecnología de este tipo sin inteligencia artificial, sin uso de datos, sin nanotecnología. Así que vamos por eso y bueno, abiertos a innovar y aprender también de quienes ya llevan el camino recorrido. ¿Y por qué arrancaron por cáncer cerebral? Y quizá no por alguna otra enfermedad. Digo, ¿hubo algún llamado que fue, vamos por este lado? Bueno, el espacio de las startups, si vos te pones a ver lo que ha pasado en los últimos años, las startups se mueven muy rápido para darle respuesta a estas entidades que sí pueden por ahí llevar el producto al mercado. Para nosotros, obviamente que somos argentinos y que pensamos también qué se necesita en la región primero, empezamos por cáncer de pulmón, y nos dimos cuenta que había muchos actores en cáncer de pulmón, nos tenemos que diferenciar, y investigando un poco el cáncer de cerebro, específicamente el glioblastoma, el más letal de los cánceres de cerebro,
y en el caso de los niños es la principal causa de mortalidad por cáncer en niños. Hace más de 30 años que no hay tratamientos y hay una limitación técnica, que es que las nuevas tecnologías, los biológicos, no están pudiendo atravesar la barrera macroencefálica, no hay respuestas para estos pacientes. Se están probando las últimas terapias, pero bueno, hay cánceres muy letales que necesitan respuesta rápida. Y ahí aparece la startup para poder darle una esperanza a esos pacientes, a esas familias, y para seguir probando en otros tipos de cáncer. De igual modo, para nosotros el glioblastoma es una demostración de que la tecnología puede servir para resolver un problema rápido, urgente y real, y para poder probarlo también, ¿no es cierto? El avance que hagamos en cerebro nos va a servir para avanzar en otros tipos de cáncer en paralelo con el conocimiento de la plataforma. Así que la verdad que es un orgullo y también me emociona mucho hablar de las indicaciones y de cómo las decisiones que por ahí tiene un privado terminan afectando, ¿no? En el caso más real o en el caso del paciente que está en esa situación. Es muy lindo como la pasión, ¿no? Con la cual lo transmitís, los tres. Agustina, vos decías, 14 vacunas están en desarrollo en este momento. ¿Qué podés contar, adelantar o cuál es el rol que juega Argentina dentro de este espacio de desarrollo? Bueno, y volviendo un poco a esto de la colaboración, ¿no? Que es la única forma realmente también de concientizar sobre la importancia de la vacunación y de tantos otros proyectos colaborativos. En ese sentido, Argentina tuvimos el orgullo de en enero poder anunciar una alianza que hicimos entre la Organización Panamericana de la Salud, Pfizer y Synergium, donde se va a fabricar la vacuna de antineumocóxica de 20 valente, o sea, esto es una innovación en cuanto a que agrega 7 serotipos más a la 13 que era la anterior, con lo cual mejora muchísimo las coberturas de una enfermedad que trae neumonía y que es muy invasiva y muy letal, sobre todo cuando uno no está protegido con una vacuna. Y esto acompaña una estrategia de la Organización Panamericana que viene también desde la pandemia de fortalecer y que los países estén mejor preparados para futuras pandemias, que se desarrolle capacidades locales, que la cadena de suministros locales se fortalezcan y que haya fabricación local. Esto adelantó muchísimo la llegada de esta vacuna, unos 2 años se aceleró. Y la va a distribuir a través del fondo rotatorio que ya funciona. Y después implica también una transferencia de tecnología, implica una inversión de $20 millones en capacitación a los profesionales, en inversión en infraestructura, y eso además a nivel país va a traer ingreso de divisas, con lo cual hay un beneficio económico también. Es bastante, es la primera vez que Argentina es el sitio de fabricación de una vacuna que va a proteger a toda la región, a toda Latinoamérica, con lo cual es una noticia para estar muy, pero muy orgullosos de ese rol que tiene. No solo tienen la capacidad técnica y el talento de hacerlo, sino que además es pionero, pues fue de los primeros países del mundo también en tener la vacuna de sincicial respiratorio, de las primeras, ahí se aprobó ahí cerca de la FDA y la EMA, y una de las primeras también de que sea disponible para todos, con lo cual Argentina en eso es líder en la región. Bien. Y vos ves también a Argentina como un, digamos, pionero en la región o con un rol protagónico acerca de lo que puede desarrollar, exportar y generar también para otros países. No, que para mí, que es importante, yo soy de Europa, yo trabajé en Asia unos años y ahora acá en Argentina, que es impresionante para mí es el entorno de desarrollo. Argentina hay un potencial para atraer los estudios clínicos que es importante para el país, para brindar innovación, para brindar acceso a la salud y inversiones también. Y eso es para mí un punto importante. Y para nosotros también en la investigación por Argentina, pero también por el resto del mundo es un punto interesante. Bien, bien. Te veo ahí como que estabas, bueno, diciendo, moviendo la cabeza con ganas de sumar algo. O, bueno, quizá que también contar cuáles van a ser los próximos pasos, porque digo, se vienen tiempos muy, muy interesantes y muy dinámicos.
Se vienen muchos desafíos también, ¿no? Por ahí uno siempre cuenta lo que está disponible, pero nosotros queremos, y es, digamos, la visión de FearBio un poco es poder probar en otras indicaciones. Para eso se necesita financiamiento, se necesita apertura regulatoria, se necesita conciencia, esto de difundir, de seguir comunicando, y el apoyo también de las entidades. Así que nosotros estamos muy cerca, por ahí nos pasa que en las redes sociales, al ser argentinos y tener más contacto con la gente, nos llegan un montón de mensajes, de pedidos de pacientes, de gente queriendo aportar a la investigación. Por ahí hay familias que nos dicen, miren, este familiar no pudo sobrevivir, pero nosotros les acercamos, no sé, el taco de tumor para que ustedes sigan investigando, y son cosas que uno por ahí cuando está en un panel escuchando parecen muy lejanas, pero cualquiera puede innovar. O sea, Argentina tiene un montón de talento, hay un montón de ciencia y, como digo, hay mercado mundial porque son tecnologías nuevas y son problemas todavía sin resolver. Hay espacios para un montón de gente que quiera desarrollar innovación en terapias, en inmunización, en vacunas. Entonces, bueno, por ahí un poco mi mensaje es, si nosotros podemos servir de ejemplo, que estamos trabajando con grandes institutos del mundo, líderes, 5 de los mejores institutos del mundo, que ya hemos estado en contacto, ellos nos ofrecen avanzar, digamos, se puede, y esta tecnología va a llegar a Europa, va a llegar a Asia y va a llegar a un montón de lugares. Entonces creo que un poco la conciencia viene desde ahí. Si bien sí, Argentina es un lugar que está lleno de conocimiento, de ciencia, de personas, de talento, como ustedes mencionaban recién, creo que se pueden crear puentes que también nos lleven al mundo. Así que FearBio toma por ahí esa bandera, nos plantamos y decimos, acá estamos desarrollando innovación desde Argentina para darle respuesta a pacientes de todo el mundo. Bien, bien. Y yo quiero como volver a recalcar un tema que abordamos, pero que tiene que ver con esto de poder llevar el mensaje, combatir la desinformación, que cada vez más gente tome conciencia del rol de las vacunas y de cómo el sector privado junto al público pueden trabajar en conjunto justamente para llevar la información correcta. Así es. Creo que hay grandes ejemplos, y yo te escuchaba y decía, bueno, ¿de dónde salió esta idea? Al final del día es entender la necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en este momento? Eso también creo que fue lo que inspiró la aceleración de este proyecto de poder tener la vacuna de la bronquiolitis, ¿no? Que era algo que es una carga en el sistema de salud. O sea, no solo afecta a la salud de la población, sino las guardias y la carga al sistema de salud en general, el poder traer una solución que no solo previene la bronquiolitis en los bebés, sino que además libera montones de recursos en este momento tan necesarios para que el sistema de salud atienda también otras necesidades, ¿no? Así que en ese sentido también seguir concientizando sobre la importancia de la innovación y también sobre usar estos recursos. Al final del día son herramientas que mejoran la salud de la población en la medida que las acerquemos a la gente, ¿no? Bien. Ben, y respecto hay barreras regulatorias que hoy pongan algunas trabas en lo que tiene que ver con el desarrollo. No vemos barreras regulatorias por el desarrollo o la aprobación. De hecho, en los últimos años tenemos unos avances importantes en los procesos de la aprobación de protocolos de estudios clínicos. Sí. Y por eso Argentina está a traer estudios clínicos es importante para el país en unos temas y también por la salud pública, porque descontractura la atención sanitaria. Bien, bien. Esto a los tres, como más fuera de agenda, ¿cómo imaginan el futuro de la vacunación? ¿Se lo preguntaron en algún momento? Yo me imagino digamos, la inteligencia artificial como un asistente personal de salud, ¿no? Sí. Donde alguien te va a poder estar, ese médico personal que va a conocer toda tu historia y te va a decir, digamos, cuál es el siguiente paso, qué vacuna te falta, qué estudio tenés que hacer. Así que me imagino como grandes potencialidades de tener a la salud más cerca de la gente de una forma más diaria, ¿no? Así que nada, me entusiasma pensarlo desde ese lado.
Sí, no, para mí las vacunas tienen un potencial grande, importante. Takeda tiene una historia de más de 240 años y en Japón una experiencia con vacunas de 70 años. Y la historia de vacunas es impresionante, pero el futuro también, en mi opinión, está grande. Hay muchas enfermedades que no tienen soluciones ahora y las vacunas tienen potencial, no solo en los primeros mercados en el norte, pero también en mercados donde tenemos problemas con acceso de la salud también. Bien. Y bueno, un poco sumando a lo que ellos dos dijeron, el uso de la tecnología en la medicina de precisión, ya se está entendiendo que cada paciente es único, que por ahí ese one size fits all, que le digo yo, que lo estandarizado por ahí no funciona tanto para algunas enfermedades en específico, que se necesita entender al paciente, entender su identidad génica, entender en el caso del cáncer, que ese tumor es único, que ese estadio único, que ese tipo y subtipo de cáncer es único, y viene la tecnología y viene la ciencia a, bueno, dar esa respuesta para ese paciente, es necesario, y me imagino el futuro de la medicina personalizada de precisión con el uso de tecnologías constante, ¿no? ¿Cuán lejos o cerca estamos de poder alcanzarlo? Bastante más cerca de lo que por ahí uno imagina. Al menos nosotros que estamos en ese ambiente no somos la única startup. Hay un montón de startups, hay un montón de empresas que están empezando a invertir y por ahí pasa que con una pandemia o quizás porque el mercado es atractivo, la gente empieza a invertir en indicaciones o en terapias para esa indicación, pero las plataformas de precisión con tecnología son también una respuesta y hay un montón de plataformas que se están empezando a probar y que ya estamos avanzando en los estadios clínicos en esas enfermedades con esas plataformas nuevas. Así que desde nuestra perspectiva, bastante más cerca de lo que pensamos y es un futuro emocionante y bueno, y también eso conlleva mucha responsabilidad y ética de lo que va a pasar, ¿no? Hay que escribir un poco el futuro que acompaña a esta tecnología que vamos a empezar a usar, como es la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, lo tenemos ahí gracias a ustedes tres que justamente están escribiendo los próximos capítulos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Agustina, Ben y Julieta. Y bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos. No se vayan que seguimos con más Health in Action.